Se cumplen 22 años de una ley que tuvo un gran valor y que tiene todavía un gran valor en este país, la Ley de Participación Popular. Con sus más o sus menos, ha sido el espacio que ha permitido el espacio jurídico que ha permitido que se abra el Estado y que llegue absolutamente a todas las poblaciones de este país. En este momento son 300 y tantos municipios. Cuando comenzó la ley no eran tantos, pero la ley de participación popular fue una manera de descentralizar. Yo recuerdo que Sánchez Lozada siempre se opuso a la descentralización por la vía de los gobiernos departamentales, y sin embargo fue un hombre al que la ley de participación popular, probablemente para satinar lo otro, le vino muy bien. Esto se hizo en su gobierno, sigue habiendo ley de participación popular, los municipios tienen a sus propias autoridades, las eligen ellos, pero el Estado llega a todos lados. Carlos Hugo Molina es uno de los artífices, probablemente el timonel de este asunto, no probablemente, con seguridad el timonel de este asunto, y el hombre que fue capaz de llevarlo adelante. También recordamos el nombre de Roberto Barbería Naya, porque ese parcito hizo Troya. Ponle la nota. Se cumplen hoy 22 años de la Ley de Participación Popular, todo un proceso que tuvo en usted y en muchas otras personas la realización. En este sentido queríamos preguntarles qué destaca de todo esto. Lo más importante es que hemos pasado de lo que se llamó una ley a un proceso. La ley ha sido derogada y abrogada por varias disposiciones aprobadas por este gobierno, pero el elemento fundamental que le dio origen, que le dio sustento y que justificó su aprobación, no solo tienen plena vigencia, sino que además son la base de todo el proceso que en este momento se denomina la reforma boliviana del Estado plurinacional. Está la recuperación plena del territorio boliviano. Recordemos que antes de la ley de participación popular, las ciudades terminaban en el radio urbano, el 42% de la población boliviana no tenía acceso a participación directa para el ejercicio de ciudadanía porque era considerada rural. Recordemos que el 82% de los recursos se manejaban en las 3 capitales del eje central y subía a 92% los recursos cuando se aplicaba solo a las 9 capitales de departamento. Recordemos que era una mala palabra hablar de organizaciones sociales, indígenas y vecinales, campesinas. La ley le da la personalidad jurídica de facto. Con un trámite absolutamente simple se obtenía el título de reconocimiento y se aplicó de manera masiva lo que en ese momento se llamaba de manera genérica el presupuesto participativo, la Contraloría Social. Todo esto ha permitido la multiplicación de centros inteligentes de desarrollo. Las 9 corporaciones regionales de desarrollo y las 9 prefecturas anteriormente eran las que centraban el debate y la administración de los recursos. Los municipios eran decorativos. En ese entonces había elecciones en 186 municipios, de los cuales solo 24 administraban recursos. Los demás eran decorativos. En este momento hay 339 centros inteligentes. Se ha multiplicado el concepto de autonomía desarrollado y profundizado por la participación popular en el nivel municipal, trasladado hoy a lo regional, a lo departamental, a lo indígena. Se nos abre un mundo extraordinario de retos que debemos terminar de cumplir en este proceso democrático, pero evidentemente sería incomprensible lo que está ocurriendo en Bolivia en este momento si es que no volvemos nuestros ojos a 22 años atrás. ¿Cuán importante fue el contexto de ese momento para que se pudiera dar? Sí, eso es importante porque en esto no hay invención, no hay facilismo, no hay generación espontánea. Esto fue una suma. Hubiera sido imposible el 20 de abril del año 94 que se apruebe la Ley de Participación Popular si no hubieran habido una acumulación histórica desde la Central Obrera, la CSUCB, las organizaciones indígenas, la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, CONALJUVE. Si no hubiera existido una ley primero de comité cívico, de comité de obras públicas, luego de corporaciones, si no hubiera existido la aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades del año 85, si no hubiera existido la aprobación de la Ley SAFCO, si no hubiera existido el censo del año 92, o sea,
esta es una sucesión. Si no hubieran existido 22 proyectos de ley de descentralización que habían generado un debate sobre esta materia, lo que ocurre el 20 de abril del año 94 es una suma de todas estas capacidades, de toda esta experiencia, de toda esta movilización y la puesta en calidad de política pública. Ese fue el acto de arrojo y de temeridad, y sin duda hubiera sido imposible hacerlo y lograrlo si no hubiera existido la voluntad política de un gobierno, el Plan de Todos, que tenía puntales extraordinarios que permitían este debate: Víctor Hugo Cárdenas, toda la gente del movimiento Bolivia Libre, alrededor de Miguel Urioste, de Toño Araníbar, la suma del partido que era mayoritario y correspondía al presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, pero sobre todo a la suma de la voluntad política de todo el Estado. La sociedad boliviana no hubiera asumido como suyo este proceso si es que no hubiera respondido a una realidad. Le tocó efectivamente al gobierno del presidente Sánchez de Lozada hacerlo efectivo. La ley de participación popular hizo que sea más fácil el actual proceso de cambio, hizo que sea de una forma más pacífica, que haya este fenómeno. A ver, yo tengo la sensación que cuando uno analiza el proceso de Mandela en Sudáfrica, la ausencia de una figura como el presidente Nelson Mandela, que se jugó por la reforma y el cambio democrático, permitió que algo que debía terminar en violencia no lo fuera. Yo tengo que la sensación, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la reflexión filosófica, que quien facilitó ese tránsito pacífico de la exclusión, de la ausencia de ejercicio de ciudadanía, de la ausencia de participación ciudadana real, fue el proceso de participación popular. Creo que el elemento catalizador de la construcción democrática del Estado boliviano, de un Estado criticado por muchos de los elementos negativos que tenía, hasta este otro que sigue en construcción, como en Sudáfrica fue el presidente Mandela, en el caso de Bolivia fue el proceso de participación popular. Yo siempre digo que la ley de participación popular sigue vigente, y hay gente que me dice que no, la han derogado de mil maneras. Yo le digo que en papeles se pudo haber derogado, pero Carlos Hugo lo marca mejor, dice el proceso. Y el proceso de participación popular le permitió no solamente a los municipios administrarse y darse, sino les permitió tener identidad. Las ciudades intermedias, los pequeños pueblos comenzaron a tener identidad porque comenzaron a diseñar sus propios caminos de desarrollo, y eso probablemente sea una de las cosas más destacadas. Que todo se juntó para que ellos, qué sé yo, llegó el agua y rompió la represa. Llegó el agua y rompió la represa, pero había que hacer esa ley de participación popular. Yo voy a seguir sosteniendo, lo he dicho en muchos foros, en muchas ocasiones que me ha tocado, que a Sánchez Lozada no le gustaba la descentralización por la vía, la descentralización administrativa por la vía de los gobiernos departamentales, pero no miró con mal ojo, y ahí tuvo un acierto, no miró con mal ojo lo que ocurría por la vía de los municipios, y esto que tenemos ahora es la prueba de que aquello es tal como se lo está diciendo, y entonces uno sabe que ese proceso además termina desencadenando vaya uno a saber si en lo político las fuerzas sociales no hubieran llegado igual. Eso ya queda en el análisis de cada uno, en las probabilísticas de otro. Cada quien sabrá lo que le da, pero sin duda el proceso de participación popular es importante. Pone la nota que sigue Carlos Hugo hablando de quienes posibilitan todo esto. Dale. Doctor, el expresidente Gonzalo Sánchez Lozada lo entendió el proceso, porque al fin y al cabo fue él el que lo terminó llevando adelante, ¿no? ¿Lo entendió realmente el proceso? Bueno, sería una ingenuidad suponer o expresar que el presidente no era finalmente el conductor del proceso. Lo que
hacen lo que hicimos o lo que hacen los servidores públicos con responsabilidad que trabajan en la función en cada momento histórico, es interpretar el momento, realizar propuestas y compartirlas cuando son novedosas con las instancias de poder y de decisión. En este caso hubo una definición política plenamente asumida y enfrentada, y el polémico Gonzalo Sánchez de Lozada, que es defenestrado, que es perseguido, que está enjuiciado, tiene en el tema de la aplicación, de la aprobación de la ley de participación, una decisión de naturaleza política que no tiene discusión y que ha permitido que efectivamente el proceso se haya iniciado de la manera que lo hizo y que hoy pueda ser expresado y representado de la manera que lo hacemos. ¿Qué importancia tuvo la influencia que pudo tener el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas? La figura de Víctor Hugo Cárdenas no fue solo testimonial. Yo quiero reivindicarla de manera plena. No fue la del aymara silencioso que estaba en medio de caras asintiendo y diciendo sí a todo. Víctor Hugo Cárdenas tenía una historia atrás, una historia que era un testimonio de vida, pero además una historia que estaba hecha sobre la base de una formación académica, de una formación científica y de un ejercicio de ciudadanía. Ya venía luego de haber sido diputado, de haber sido dirigente indígena en su comunidad, de haber sido docente universitario. El aporte de Víctor Hugo Cárdenas fue fundamental, fue esencial, porque primero la sola presencia de Víctor Hugo en el proceso de debate permitía no olvidarnos, permitía recordarnos todo el tiempo que el enfoque con el cual la ley uno de los enfoques con el cual la ley se estaba discutiendo era la incorporación del territorio, de todo el territorio boliviano, con la gente que estaba dentro. Y la gente que estaba dentro, en el 42% de la población, estaba expresada en esas comunidades originarias, indígenas y campesinas, que antes lidiaban solamente con el gobierno central y contra el gobierno central. La figura de Víctor Hugo fue fundamental en la puesta en marcha. Él fue uno de los promotores que acompañó la difusión inicial del proyecto en todo el país, que lo hizo suyo desde el inicio, y junto con la figura de Gonzalo Sánchez de Lozada permitió que efectivamente este proceso pueda tener resultado. Comparto con Carlos Hugo. Víctor Hugo Cárdenas es un hombre interesante, no solo un indígena en el sentido del adornito, del indígena, que por ser indígena, no. Víctor Hugo Cárdenas se gana un espacio, se gana un lugar, no por ser precisamente el indígena, aunque reivindica, él sale con un partido indígena, con un movimiento indígena, mucho antes que Evo Morales llega al Parlamento. Por eso yo siempre digo que no es aquí un asunto de que Evo Morales inauguró el indigenismo. Aquí está Luciano Tapia, está el MITCA, está el eje, la gente, los Pachacutis, hay muchos movimientos antes de Evo Morales. Evo Morales más bien llega comienza a hablar de indigenismo a partir de los últimos meses de su candidatura. Evo Morales comienza a hacer política en función de la defensa de la hoja de coca y ninguna otra virtud, y además de tendencia fierrera, todo esto. Esto es otro de lo que estamos hablando, de Luciano Tapia, de todos ellos, Víctor Hugo Cárdenas, probablemente el más destacado de ellos, buen parlamentario, mantenían y mantuvieron posiciones muy, no voy a decir radicales en el sentido de pelearse con todo el mundo, pero muy radicales en cuanto al por qué hacían y defendían lo que estaban haciendo. Víctor Hugo es un hombre interesante, ha sido interesante, por supuesto, el aporte de los trabajos de Miguel Urioste, todo eso, y le guste o no le gusta a la gente Sánchez Lozada. A mí personalmente nunca me gustó mucho Sánchez Lozada, pero lo que es. Eso se hizo en su gobierno, y aunque la gente le busque que no existe ya la ley de participación popular, hombre, la encuentran en todos lados. La ley de participación popular se encuentra absolutamente en todos lados.